Bueno, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, hoy vamos a tratar el tema de San Pablo y la biografía de San Pablo. El padre hermano José me pidió especialmente que pudiera contarles un poquito acerca de la historia de este gran santo, gran apóstol, gran testigo de Jesucristo y que hoy nos invita a recorrer. Lo bonito de la historia de San Pablo es que además lo tenemos en la Biblia. San Pablo escribió varias cartas a lo mejor son o escritas por él o atribuidas por él. Y además tenemos todo un largo libro de la Biblia que se llama Los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta la historia de San Pablo, en este caso narrada por Lucas, ¿no? Un discípulo de San Pablo, entre otras cosas. Y nos cuentan, tenemos ahí varias versiones acerca de la historia. En todo caso, no nos podemos quejar de los personajes que junto con Jesús sabemos más, ¿no? Que salen más en la Biblia. Y yo por eso quería, la primera parte de nuestro testimonio nos habla de un poco quién es este San Pablo y cuál es su historia de conversión, de encuentro con Jesús, ¿no? Y como yo creo que todos ustedes conocen, pero bueno, nunca está de más volver a repetirlo, nuestro amigo San Pablo empezó siendo Pablo de Tarso, o Paulo, ¿no? De pequeño, y en su historia él es un judío, pero que viene de una Tarso, que es una ciudad importante del Asia Menor, y además de ser judío, es ciudadano romano, es decir, es alguien que de alguna manera tiene un cierto estatus para su época, es alguien que tiene ciertas posibilidades económicas y pertenece a una familia que, entre otras cosas, gestionaba el tema de producción de tiendas, etc. Estamos hablando entonces de alguien como muy situado en una encrucijada de muchos mundos, ¿no? Judío por herencia y un judaísmo bastante fuerte, bastante como decidido, pero un judaísmo que estaba en la diáspora, no estaba en el poder, no estaba en Israel, sino que estaba justamente fuera de los límites de Israel, y por tanto es un judaísmo que necesita afirmar mucho su identidad, ¿no? No es un judaísmo que vive en un ambiente donde todos son judíos, donde al revés, sino que es una minoría, y por lo mismo Pablo es un celoso, es alguien que vive muy apasionadamente su fe judía en este caso, y además lo vive en la dispersión, ¿no? En la diáspora, y tiene esta posición de ciudadanos romanos, de un cierto estatus, y es, junto con ser judío, vive en ciudades helénicas. Por tanto, es un cruce de muchos mundos que están en la figura de Pablo. Y Pablo entonces, como sabemos, nos cuenta los Hechos de los Apóstoles, incluso él mismo, en Gálatas, en una carta, él mismo nos narra que él había empezado siendo un judío y un judío muy exaltado, y en los Hechos nos cuenta de que él estuvo en las primeras persecuciones de los cristianos. En ese momento nadie los llamaba cristianos, ¿no? Sino que los llamaban justamente los seguidores de Jesús, los seguidores del Nazareno, los del camino. Ellos se llamaban a sí mismos los miembros del camino, es decir, nuestros antepasados. Nos llamábamos a sí mismos los que seguíamos el camino en este caso de Jesús, ¿no? Y nuestro amigo entonces Pablo nos habla de cuál es su historia, ¿no? Él parte desde esta situación donde se acerca a Jerusalén, está en desacuerdo con estos seguidores del camino, y nos narra incluso hechos que él fue testigo del martirio de San Esteban, ¿no? Y en esta tradición entonces Pablo cuenta de sí, ¿no? Porque quiero que sepan, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, nos dicen Gálatas, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente, y ahí se refiere a los que le está escribiendo las cartas, a esta gente de los Gálatas, ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, es decir, ya antes, ¿no? Como cuando estaba ahí. Cuán encarnizadamente perseguía la iglesia de Dios para destruirla. O sea, él mismo dice, no, yo me dedicaba a perseguir la iglesia de Dios. Y cómo superaba en el judaísmo muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados, ¿no? Ahí este famoso, un salmo que hizo, el celo por tu casa me devora. Bueno, así era Pablo, ¿no? Un hombre apasionadísimo, que celoso por la ley, celoso por el judaísmo y celoso por su pueblo. Y ahí es donde se da el giro, más cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase a los gentiles al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí. Me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Entonces él nos habla de que en un momento irrumpe Dios, el Dios de Jesucristo, y se manifiesta en Jesucristo.
Aquí Pablo es muy parco, ¿no? En su expresión dice que Dios tuvo a bien revelarle, ¿no?, aquel que estaba predestinado de antemano desde el seno, ¿no? Y él, de alguna manera, Pablo se compara a sí mismo con el profeta Jeremías, que ya desde que estaba en el seno de su madre fue llamado por Dios, ¿no? Pero solo más tarde se confirmó. Él, por tanto, vive aquí una historia de alianza, una historia de llamado de Dios, y es un Dios que lo salva casi como que en contra de él. Él, que perseguía a los judíos, en verdad estaba destinado, el que perseguía a los cristianos estaba predestinado, estaba llamado por Dios a ser el mayor testigo, ¿no? Por tanto, él dice, y Dios me ganó. Y esta es la situación. En otras palabras, se compara con los apóstoles. Dice, bueno, Jesucristo se apareció primero a estos, después a estos demás, luego a los 12, luego a los apóstoles, a Pedro, y finalmente se aparece a mí. En 1 Corintios 15, ¿no? Dice que soy como un aborto. Es decir, estoy en una situación de al final de todo, al final de la lista, yo no soy digno, no he merecido, yo no he conocido a Jesús, no he caminado con él. Es más, lo primero que hice con los seguidores de Jesús fue perseguirlo. Sin embargo, Dios tuvo tanta misericordia de él que lo cambió, le dio la vuelta absolutamente. Es decir, le confirmó en la vocación original, que la vocación original es al amor, a seguir a Jesús, ¿no? Entonces nos habla de que este hombre se va a Arabia, dice de donde volvía a Damasco. Por tanto, hay un viaje misterioso a Arabia, del cual no sabemos tanto, pero sí probablemente hay una búsqueda. Arabia sería para la época de Pablo lo que para los judíos era el desierto, ¿no? Era el lugar donde ir a confirmar la propia vocación, ¿no? Y de alguna manera el mismo Pablo va haciendo un camino de conversión. Es cierto que hay una conversión en el camino de Damasco cuando va a perseguir a los judíos, a los cristianos, ¿no? Eso es lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, y Jesús se aparece como una figura luminosa, como una voz, ¿no?, que lo tumba en el camino, y ahí queda ciego y luego es curado, ¿no?, y es curado y bautizado. Sin embargo, acá nos habla de este camino a Arabia, este lugar de retiro. Es decir, no es tan evidente que uno se convierte un día y al día siguiente ya es un cristiano como pleno, ¿no?, sino que al revés, el mismo Pablo tuvo que ir haciendo un camino. Y al cabo de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Kefas, a Pedro, y permanecí 15 días en su compañía, y no veía a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y Dios es testigo de que esto os escribo no es mentira. Más tarde me fui a la región de Cilicia. Las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente y solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio. Pablo es un apasionado del Evangelio. Esta quizá la segunda de las características, ¿no? Así como ha sido convertido, casi como a fuerza de Dios, Pablo fue convertido, fue cambiado, fue llamado a la vocación original, a ser profeta, a ser seguidor, a ser apóstol, a ser el anunciador de Jesús. Su mensaje va a ser el Evangelio. Y la palabra Evangelio es una palabra muy interesante porque para nosotros es como un libro, ¿no? Están los Evangelios, está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tiene Evangelios. Pero antes de mencionar un libro, el Evangelio anuncia una buena noticia. Y una buena noticia que no es solo un contenido informativo, sino una noticia que es real, que es efectiva, que se hace carne y se hace historia concreta. De hecho, los que anunciaban los evangelios eran los emperadores, ¿no? El emperador Augusto anuncia un evangelio, ¿no? He conquistado la ciudad de tal, he hecho esta cosa, ahora traigo, qué sé yo, ahora traigo un contingente de oro a esta ciudad, ahora pongo una estatua aquí. Eso eran los evangelios, las buenas noticias, ¿no? Y sin embargo dice que hay una buena noticia que es todavía mejor, una buena noticia que es radical, que es que Dios, el Dios de Israel, el Dios de que ha creado el mundo, el Dios que estableció la alianza con su pueblo, ahora a través de Jesús nos ha elegido. Y nos ha elegido no solo a nosotros, ¿no? En este caso Pablo está pensando en los judíos, sino que ha elegido también a los que estamos fuera del judaísmo, es decir, nosotros. Todos nosotros venimos de fuera del judaísmo en ese sentido, ¿no? Ni mi familia, ni mi padre, ni mi abuelo, ni nadie. Y seguramente nadie de ustedes tiene un antepasado judío. Bueno, dicen que en España muchos tienen antepasados judíos, pero probablemente sea una cosa muy minoritaria, ¿no? Y sin embargo, Dios nos eligió, y eso es lo que cuenta Pablo, también para llamar a los que estaban fuera, ¿no?, fuera del judaísmo, y para incluirlos en el nuevo pueblo de Israel, en un nuevo judaísmo a través de Jesús, que es el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, que es un judaísmo para todo el mundo, ¿no?, donde todos y todas caben, ¿no? Y alababan a Dios, ¿no?, las iglesias de Judea, por mi causa. Luego, nos sigue diciendo, al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Y nos habla entonces de este viaje a Jerusalén, donde de alguna manera empiezan a haber algunas tensiones, ¿no? Subí movido por una revelación. Allí expuse a los notables en privado el Evangelio. De nuevo, ¿no? El Evangelio, que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo por conseguirlo,
por ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso que hubo intrusos, falsos hermanos que infiltrados solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo, con el fin de reducirnos a la esclavitud. Sin embargo, ni por un instante seguimos a sus requerimientos. Sometiéndonos, pues, queríamos salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. Los que eran tenidos por notables, nada nuevo me impusieron. Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos, y reconociendo la gracia que me había concedido Santiago, Kefas y Juan, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión, a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Entonces decíamos, ¿no? Pablo ha sido ganado por el Señor, ha sido conquistado, ¿no? Ha sido más fuerte Dios que Pablo y lo ha incorporado al proyecto de Jesús. Él nos anuncia un evangelio en el cual estamos todos incluidos. Y en ese evangelio lo bueno es que gracias a Pablo y gracias a toda la tradición que viene de aquí en adelante y que cambió de alguna manera la iglesia, no estamos obligados a seguir las leyes de los judíos. De aquí en adelante, entonces, somos mucho más libres en ese sentido, ¿no? Las leyes de los judíos eran unas leyes muy importantes porque marcaban por un lado la identidad, quién estaba dentro, quién estaba fuera, quién estaba a salvo, quién no estaba a salvo, quién formaba parte del proyecto de Dios, quién no formaba parte. Y además eran leyes que, además de identificar, ser marcadores de tu identidad, esas leyes nos llevaban también a llevar una vida muy estricta, un camino, porque ese era el espíritu de la ley, ¿no? El espíritu de la ley que era un camino de encuentro con Dios, y sin embargo muchas veces en ese camino de encuentro con Dios parecería que era más importante la ley de Dios que el Dios de la ley, ¿no? Era más importante cumplir los mandamientos que vivir la misericordia de Dios. Era más importante ser preciso, estricto con los ritos, que entregar un sacrificio de alabanza, es decir, algo que agrada a Dios, ¿no? Y por tanto esta idea tan fuerte de una ley que era el camino, la mediación, ese encuentro con Dios, de alguna manera se había convertido, esa ley, ¿no? Ese camino se había convertido en un muro que nos separaba, ¿no? Que separaba el judaísmo del resto, y que además hacía a muchos judíos muy, ¿cómo decirlo?, muy soberbios, ¿no? Es decir, hacía que el pueblo de Israel pensara: yo tengo la ley, estoy salvo entonces, yo soy del pueblo de salvados. Y además, parecería que cuando estoy cumpliendo la ley, estoy de acuerdo con Dios, estoy haciendo lo que Dios quiere, y en verdad eso es lo que nos dirá Pablo después en Romanos, en verdad nadie ha cumplido la ley verdaderamente, porque esa ley, en un sentido radical, es la ley del amor, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Pablo? ¿Cómo entiende entonces esa ley, ¿no? Tenemos la vocación de Pablo, tenemos el evangelio de Pablo, y luego tenemos la pregunta con la ley. Entonces Pablo entiende que la ley ha sido derogada por Cristo, ha sido dejada atrás. La ley era la señal que nos tenía que llevar a Cristo, era el que nos iba a educar para encontrarnos con Cristo. La ley ahora ha sido incorporada a Jesús y de alguna manera superada por Jesús. Y por tanto, ¿qué es lo que queda de la ley? Lo que queda de la ley es la ley del amor, la ley interior, el espíritu. Es decir, lo que queda es que nosotros nos sentimos, nos experimentamos, nos sabemos hijos e hijas de Dios, porque Dios ha querido ser misericordioso con nosotros. Y eso es muy importante, porque Dios nos ha elegido por pura misericordia. Realmente nosotros no necesitamos hacer nada delante de Dios para que Dios nos quiera. No necesitamos cumplir ninguna norma moral. Dios nos ha elegido por pura misericordia de Él. Dios nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha señalado, nos ha hecho hijos suyos a través de Jesús, nos acompaña y nos quiere con locura. Y si uno se confía a eso, uno puede hacer todas las tonteras del mundo, uno podrá andar caminos más cerca o menos cerca de Dios, uno podrá hacer muchas estupideces, podrá ser no tan buena gente, podremos estar cerca o no de la iglesia, habremos cometido un montón de pecados y sin embargo Dios nos sigue salvando, porque no es que nosotros tengamos un montón de méritos que ofrecer a Dios, al revés, lo único que tenemos es nuestra pobreza, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestro pecado, nuestra debilidad.
Y lo que nos dice Pablo es que porque hemos sido elegidos en Jesús, Dios puede ir superando también en nosotros ese propio pecado, así como Pablo experimentó que él era un pecador, alguien que iba en contra de Dios, sin embargo Dios mismo le dio la vuelta, así también nosotros estamos llamados a experimentar lo mismo. Y Pablo lo dijo, yo lo experimenté como si fuera casi contra mi voluntad, ¿no? Y de alguna manera nosotros podemos volver a experimentar eso hoy día. Creo además, queridos hermanos, que en esta pandemia que estamos viviendo, que estamos experimentando, podemos volver a sentir que a lo mejor, quizá, eso yo lo he escuchado por algunos lados, una persona que dice, claro, la pandemia es porque nos hemos portado mal y Dios nos está mandando un castigo, entonces lo que tenemos que hacer es portarnos bien. Bueno, ese no es el espíritu del cristianismo, o como mínimo no es el cristianismo que Pablo propone y vivió. La pandemia es señal de que nuestra humanidad es así, frágil, limitada, pecadora. Y lo que Dios quiere hacer, aun en medio del dolor, es manifestar que somos sus hijos, que somos sus predilectos, y quiere aprovechar este tiempo y cualquier otro tiempo, pero especialmente este tiempo donde nos habremos quebrado, frágiles, heridos, en poder manifestar su amor por nosotros, ¿no? Y eso es lo más importante, que Él nos quiere llamar a su amor, y nos quiere llamar a un amor que nos seduce, nos llama, nos toma por entero, y ese amor nos lleva a vivir para los demás. Y creo que esa libertad, ¿no? Esa libertad del Evangelio no es una libertad para hacer lo que yo quiera, me da la gana. Bueno, ya he sido salvado por Dios, Dios me ha llamado, yo creo en eso firme, así que da lo mismo lo que haga con mi vida, ¿no? Justamente ahora, mi vida, ¿no? Esa libertad a la cual Dios me ha llamado, ¿no? Dirá más tarde en Gálatas 5:1, ¿no? Para la libertad, ¿no? Esa libertad de Cristo, bueno, esa libertad está llamada a ser una libertad para los demás, Gálatas 5:3, para ser esclavos los unos de los otros, ¿no? Es decir, esa libertad en la cual caben todos está llamada a entregarse en servicio a los demás. Y ese yo creo que es el buen fruto, la gracia que Dios quiere hacer florecer, fructificar en nosotros. Una gracia que es como un regalo que uno da, ¿no? Dios, hemos recibido tanto de Dios que uno le regala de vuelta, no porque deba entregarle nada a Dios, sino porque uno es un hijo agraciado, ¿no? Y agradecido por tanto bueno que Dios nos ha dado, y eso es lo que queremos entregar de vuelta. Y en este tiempo de pandemia, sobre todo poder entregar a Dios de vuelta, bueno, tantas cosas que Él nos ha dado, y especialmente entonces podemos entregarla a través de nuestros hermanos, a través del nuevo proyecto social que la parroquia está llevando a cabo, especialmente para los más empobrecidos. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, espero no haber dado tanto la lata, y que Dios los bendiga y los acompañe siempre.